Pues ya son las 5:03, como habíamos dicho, aquí vamos a dar este margen de unos minutos para que la gente se vaya conectando. Vamos a dar comienzo a esta quinta sesión de diálogo sobre educación, organizado por la revista de Teoría de la Educación. Tenemos aquí el equipo editorial, una revista dirigida por el profesor Fernando Gil y codirigida por el profesor José Manuel de la Universidad de Salamanca. Y estamos súper contentos de tener hoy con nosotros a Ani Pérez, que para muchos es una gran conocida y a lo mejor para algunos es un poco desconocida, entonces voy a permitirme unos minutos de presentación. Ani Pérez es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, es maestra además en educación infantil y también, y esto normalmente no se dice, pero a mí me parece uno de sus grandes méritos, es licenciada en traducción e interpretación. Y creo que eso tiene que ver algo con la pulcritud de los textos que podemos leer en ella, que tienen un perfeccionismo extremo. Y su tesis doctoral se tituló La educación libertaria en un contexto neoliberal, dilemas, desafíos y aportaciones, y fue dirigida por las profesoras Bianca Toaliet y Rocío Garrido en la Universidad Autónoma de Madrid. La defendió hace ya casi 2 años, me parece, en marzo de 2021. Y yo tuve el privilegio de acompañar a Ani, de estar cerca de ella, más bien como testigo, mientras ella escribía este gran trabajo, esta gran tesis doctoral, porque fuimos compañeras del programa de doctorado varios años allí en la Universidad Autónoma. Y digo que fue un privilegio porque para mí Ani ha sido un ejemplo de abordaje académico, ¿no? De cómo ha hecho su trabajo, y mientras estaba escribiendo la tesis y se abrió una cuenta en Twitter, empezaron sus ideas no a ser solo interesantes para los que estábamos cerca de ella, sino para muchísimas otras personas. De hecho, yo no conozco a nadie más a la que le hayan ofrecido varias editoriales publicar su tesis antes de terminarla, ¿no? Entonces me parece que también esto es síntoma de la calidad de su trabajo y del interés que suscitan sus ideas más allá de los que la conocemos, ¿no? O sea, no es que lo diga yo, sino que lo dicen varias editoriales. Finalmente, la suerte la tuvo la editorial Virus, publicando su tesis en formato de libro, que se titula Las falsas alternativas, pedagogía libertaria y nueva educación. Y ha sido un libro pues, que ha tenido que estar de gira por multitud de lugares porque muchísimas personas querían que presentase esta obra porque, insisto, ha generado muchísimo debate, muchísima discusión y ha dado luz a un montón de realidades educativas, ¿no? Durante estos años de ser compañeras y amigas en la Universidad Autónoma, yo pude descubrir un montón de virtudes personales, pero también académicas de Ani. Quería destacar algunas de ellas, en concreto 3. La primera, y creo que se va a ver a lo largo de la exposición de este diálogo, es su honestidad intelectual. Conozco a pocas personas de nuevo que hayan refutado la hipótesis inicial con la que comenzaron su tesis, y esto, como ustedes pueden imaginarse, trae algunos problemillas personales y también académicos, y creo que es de una valentía extrema llegar a decir no estoy de acuerdo conmigo misma con lo que había pensado al inicio de este trabajo, ¿no? Y para mí eso fue un gran ejemplo y un gran estímulo intelectual. En segundo lugar, creo que destacaría de ella su integridad académica, y cuando digo integridad me refiero a cómo es tanto en su vida de militante en movimientos sociales como en la academia, y siempre ha dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a aquellos lugares que más o menos útiles para lo que considera el sistema ella ha creído que eran relevantes y eran lugares importantes en los que difundir sus ideas, y por tanto creo que esto es otra de las virtudes que tiene Ani como académica y como persona, desoyendo tantas veces los cantos de sirena que creía que le iban a desviar de cuál era su objetivo académico de decir y descubrir ideas veraces. Y por último, su capacidad investigadora, que me parece pues muy extraordinaria, sobre todo en el sentido de cómo es capaz de desvelar cuestiones, ¿no? Que son intuiciones, que parecen intuiciones, y por tanto ellas nos desvela que son ideas contraintuitivas, ¿no? O sea, que cosas que parecen que son fácilmente abrazables
ella, como empuja tantísimo los argumentos hasta el final, llega a concluir en muchas ocasiones que lo que abrazamos con mucha facilidad realmente pues no es lo que parece, ¿no? Digamos que es el as, Annie es el as de desvelar que no es solo todo lo que reluce, y entonces por eso también la hemos traído aquí para que nos cuente a nivel de teoría de la educación pues todas estas ideas pues que no son lo que parecen, ¿no? En concreto las pedagogías libertarias, que es de lo que ella empezó a hacer su tesis, ¿no? En un contexto de una tradición anarquista que quería poner en valor, ¿no? Porque tu postura, por lo que yo he podido comprobar desde los primeros años de tu carrera, era tratar de difundir una imagen positiva de estas escuelas alternativas, ¿no? que se salían un poco del programa tradicional del Estado, y entonces querías ponerlas en valor, pero claramente cuando después publicas tu libro que se llama Las falsas alternativas, algo ya intuimos de que ocurrió algo en este proceso, ¿no? en este proceso intelectual, y me gustaría que nos contaras para empezar qué es lo que ocurrió en este viaje. Vale, bueno, pues gracias por la presentación tan elogiosa. Ahora estoy aún más nerviosa que antes, pero sí, es como lo planteas esto último que comentabas, ¿no? Del cambio de postura. O sea, yo me empecé a interesar por las pedagogías alternativas cuando estaba estudiando educación infantil, ¿no? A mediados de carrera. Por aquel entonces, este boom de las escuelas alternativas que hemos vivido años después todavía estaba por llegar. En ese momento eran experiencias mucho más minoritarias, como que se definían como en los márgenes, y todo esto hacía que parecieran más fácilmente como experiencias alternativas, ¿no? Su carácter minoritario. Además, la primera escuela alternativa que yo conocí fue una escuela libre que estaba integrada por anarquistas y además estaba en un centro social ocupado. Y entonces, claro, cuando yo fui a conocer aquello, me dio la sensación de estar entrando en un mundo nuevo radicalmente distinto, me deslumbró, o sea, y a partir de ahí solo quise saber más sobre eso, ¿no? Y además mi formación, no solo pedagógica, sino también política, era muy escasa por entonces. Y bueno, pues a raíz de aquello me fui introduciendo en el anarquismo. Sí es cierto que desde muy pronto, sobre todo cuando empezaron a surgir más y más escuelas alternativas, me empecé a dar cuenta que había algunas que parecían muy evidentemente cuestionables, ¿no? Fundamentalmente las que cobraban cuotas muy altas, o sea, eran muy exclusivas y no parecían tener ningún tipo de intención de transformación social. O sea, eh, sí que me parecía que las pedagogías alternativas eran grosso modo radicalmente transformadoras, ¿no? Sí me parecían bien las pedagogías, pero lo que me preocupaba era como que algunas personas estuvieran haciendo negocio con esas pedagogías que tenían que estar accesibles para todo el mundo y haciendo negocio y poniéndolas solo a disposición de quien pudiera pagar cuotas muy altas, ¿no? Por eso lo que me propuse inicialmente como investigadora era tratar de diferenciar las buenas escuelas alternativas, que eran aquellas que estaban integradas por militantes y que sí tenían esa intencionalidad política, escuelas que hacían enormes esfuerzos por ser económicamente accesibles, diferenciar estas buenas, entre comillas, de las malas escuelas alternativas, que eran estas escuelas privadas al uso, con cuotas inaccesibles y que estaban perfectamente cómodas con su elitismo. Y además de apoyar estas buenas escuelas alternativas, me parecía necesario apostar por la introducción de estas pedagogías en la escuela pública, ¿no? En tanto que eso iba a permitir hacerlas más accesibles. Me parecía una postura menos radical, ¿no? que crear escuelas libres, pero bueno, necesaria de algún modo. La cuestión es que pues, ir profundizando en los presupuestos y en los efectos de las pedagogías alternativas me fue llevando a darme cuenta de que la educación alternativa como un todo era una falsa alternativa. O sea, yo pensaba que había cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero ahí me di cuenta de que había que superarla en su totalidad, porque las distintas experiencias alternativas compartían unos mismos presupuestos erróneos y había que llamar a su superación total, ¿no? Eso es a lo que llegué. O sea, lo que entendí en un momento dado es que la educación alternativa era culpable de reproducir precisamente aquello contra lo que parecía o lo que decía luchar, ¿no? Esto, por supuesto, no quiere decir que yo ahora defienda la educación tradicional, ¿no? Ni siquiera en parte. Y lo digo porque soy consciente de que hay quien ha considerado que mi crítica a las alternativas era una defensa de lo que hay, ¿no? Y, o sea, sí que creo que me corresponde hacer una cierta autocrítica sobre esto, porque creo que si una quiere decir una cosa y mucha gente interpreta otra, es que la forma en la que lo ha explicado tiene defectos, ¿no? Entonces,
creo que tengo que revisar qué es lo que ha permitido que mi propuesta sea apropiable o mi crítica sea apropiable por personas de las que me considero en las antípodas, ¿no? Porque tengo que afinar más. Aún así, creo que considerar mi propuesta como una defensa de la educación tradicional es hacer una lectura algo interesada, porque si hay algo en lo que he insistido en muchísimos espacios es que mi crítica a las pedagogías alternativas no es una crítica porque sean una alternativa a lo que existe, sino precisamente porque no lo son, ¿no? Y de ahí el título del libro, o sea, es una crítica a su carácter de falsa alternativa, no a que sean una alternativa a lo que hay. O sea, por lo tanto, lo que me ha llevado a rechazar estas pedagogías es precisamente comprender que a pesar de la apariencia alternativa, en el fondo son lo mismo que lo tradicional, ¿no? Conducen a lo mismo. Está silenciada. Para quien no esté familiarizado, ¿no?, con esto de las pedagogías alternativas, la educación alternativa, sí que me interesaría que nos contases un poco en qué consiste también para comprender qué problemas ves en esta educación alternativa para criticarlas, como nos estás contando, como un todo, ¿no? No rescatando las buenas y las malas, sino como las críticas como un todo. Ayúdanos a comprender mejor qué es esto de la educación alternativa y por qué tu postura es de una enmienda a la totalidad. Vale, bueno, para empezar, los defensores de la educación alternativa dirían que esto no es posible, que no es posible hacer una enmienda a la totalidad porque hay tantas corrientes de educación alternativa distintas que como mucho puedes aspirar a criticar alguna de esas corrientes, ¿no? Te dicen, bueno, pues es que está la educación libre, libertaria, viva, activa, escuelas Bosque, Montessori, Waldorf, ¿no? Entonces te presentan como un abanico de opciones que implicarían que cualquier intento de criticarlo como un todo es tramposo porque son muy distintas entre sí. Claro, yo lo primero que pongo en duda es esta diversidad, ¿no? O sea, aparentemente hay una diversidad enorme, pero, por ejemplo, entre las escuelas libres, vivas, activas y democráticas, a menudo son escuelas indistinguibles. O sea, a menudo el que se llamen de una forma o de otra tiene que ver, es una cuestión de que les guste más una palabra o la otra, que les suene mejor viva que libre o así, ¿no? Y esto es algo que te reconocen incluso desde muchas de estas escuelas. O sea, que esta diversidad aparente luego no es tan evidente, ¿no? Pero la cuestión es que más allá de esta diversidad superficial, sí que hay ciertos presupuestos básicos que comparten todas las distintas experiencias, ¿no? El primero de los presupuestos que comparten, y yo diría que es el más importante porque sirve de punto de partida para los demás, es la idea de que existe una esencia o una naturaleza humana que es previa a las relaciones sociales y que además esta esencia innata es bondadosa, ¿no? La naturaleza humana es buena y por el otro lado la sociedad y sus instituciones serían monolíticamente opresivas, o sea, totalmente opresivas. Es decir, por decirlo más sencillo, el ser humano nace bueno y es la sociedad la que a posteriori lo corrompe o lo desvía, ¿no? Atacando de forma externa esa esencia bondadosa. Esto explica, por ejemplo, por qué tantos anarquistas han mostrado interés por la educación alternativa, ¿no? Y por qué yo lo mostré en su momento cuando me definía como anarquista, o por qué han apoyado tan activamente muchos anarquistas estas escuelas. Y es porque uno de los pilares del pensamiento anarquista es precisamente esa defensa de la bondad innata del ser humano, ¿no? Y claro, en coherencia con esto, buena parte del movimiento libertario ha centrado su actividad política en el intento de desertar de la sociedad capitalista, ¿no? O sea, la sociedad capitalista es monolíticamente opresiva, no hay ninguna posibilidad dentro de la sociedad para superarla y por lo tanto hay que desertar de ella, ¿no? Con la intención de restaurar, después de desertar, restaurar esta tendencia innata al bien y a la cooperación, ¿no? La cuestión es que esa postura esencialista lleva a entender la educación como un proceso de extracción, ¿no?, destinado a que esa esencia pueda desplegarse. Por lo tanto, para los defensores de la educación libre, educar sería algo así como extraer o dejar salir las necesidades, los talentos, los intereses preexistentes, ¿no?, que estarían ya contenidos en potencia desde el nacimiento. O sea, no se trata ya de establecer un diálogo, sino de retirar toda influencia para dejar salir sin contaminar aquello que está ya dentro, ¿no?
Y acabo de decir educar, pero en realidad desde esta perspectiva se suele hablar más de acompañar, ¿no? Porque educar parece que siempre implica influir en algún sentido, en cambio acompañar, bueno, pues sería más un acompañar sin influir, aunque luego cuestionaré esto mismo, ¿no? El despliegue de esa naturaleza humana previa a las relaciones sociales y que consideran perfecta, ¿no? Por lo tanto, ya no hay docentes, sino hay acompañantes, acompañantes no directivos. Claro, el primer problema de la no directividad es que es un enfoque que esconde un engaño, ¿no? Porque es imposible no influir. O sea que renunciar a influir solo conduce a ocultar en qué sentido y de qué forma estamos influyendo, ¿no? Michel Cornaton decía algo así como que querer abolir desde el principio toda autoridad conduce por lo general simplemente a ocultar a establecer técnicas de camuflaje de esa autoridad, ¿no? A ocultar cómo se establece. Y por poner el ejemplo más evidente, en la medida en que las acompañantes de una escuela libre preparan el espacio y los materiales, ya están influyendo, ¿no? con esa elección. No genera lo mismo un espacio que otro. Pero hay otro ejemplo muy claro para comprender cómo es imposible no influir, y es que incluso si una se queda junto a otra persona sin hacer absolutamente nada, solo observando en silencio, eso ya es una influencia, ¿no? Y claro, las acompañantes no directivas consideran que esta observación silenciosa no influye, ¿no? Pero la cuestión es que el alumnado puede sentirse mucho más juzgado por el silencio de un observador, de quien esperan que intervenga y no lo hace, que por una intervención crítica suya, ¿no? O sea, recordemos, cualquiera tiene la experiencia en la escuela de que nos dejaran tiempo para hacer un trabajo individual en silencio. Si la profesora pasaba por alrededor de las mesas mirándonos en silencio, eso, vamos, generaba una alerta y claro que cambiaba cómo estábamos, ¿no? O sea, evidentemente nos influía. Y podía influir más que una intervención crítica, ¿no? Porque, claro, está en silencio y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pensará? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿No? Y en relación con esto, otro de los problemas de la no directividad es que pretende acabar con el poder que tiene el profesorado sobre el alumnado, pero en realidad solo lo invisibiliza, ¿no? Este ejemplo del silencio es claro, parece que porque uno observa en silencio ya no está ejerciendo poder, pero lo único que haces es invisibilizar que efectivamente lo tienes, ¿no? Y por lo tanto, al invisibilizarlo, dificulta cualquier forma de resistencia a él. Me gusta mucho cómo llamaba a estos Snyders, que era fue un militante comunista superviviente de Auschwitz y pedagogo francés, que a esto lo llamaba el despotismo de la dulzura, porque decía que se está entregando al alumnado a la voluntad de otra persona y ni siquiera puede soñar con rebelarse, porque ni siquiera sabe que se le está entregando a la autoridad de otra persona, ¿no? O al menos eso no se explicita. Pero además es que la desaparición del maestro, si fuera posible, que ya digo que no lo es, no hace emerger de pronto relaciones más armoniosas o más libres simplemente porque se retire, ¿no? O sea, no es cierto que la retirada de los adultos acabe automáticamente con la opresión, o sea, sería absurdo pensar esto. ¿Por qué en muchas escuelas libres se funciona así? Pues porque se asume que las únicas luchas del mundo, o bien las prioritarias, son aquellas que que se dan entre generaciones, ¿no? Entre la adulta y la niña. Por lo tanto, una vez que se retira la adulta, se acabaron las luchas del mundo. Creo que era Snyders que decía también que la lucha de clases se detiene en el umbral de la escuela libre, ¿no? Que pareciera que una vez entra, ya la única lucha que hay es entre generaciones. Y hay un ejemplo que utilizo mucho porque me parece muy claro y es el de una escuela antiautoritaria alemana, creo que era de los 70. Era un experimento antiautoritario en el que el profesorado se había negado a establecer un funcionamiento de punto de partida, ¿no? Esto, bueno, pues puede estar bien, pero la cuestión es que en la escuela empezaron a haber un montón de conflictos y el profesorado renunció a intervenir y dijo esto que lo decida la asamblea. ¿Y qué decidió esa asamblea de una escuela antiautoritaria? Que la forma de resolver los conflictos en la escuela era investir de derechos policiales a algunos alumnos para que pudieran asegurarse del cumplimiento de la disciplina. Entonces, básicamente, en una escuela antiautoritaria crearon un cuerpo policial, cosa que evidentemente supongo que el profesorado no esperaba, ¿no? Y
¿Por qué ocurre esto? Porque en ese momento lo que el alumnado estaba haciendo era simplemente reproducir el orden social que conocía, ¿no? Fuera de la escuela hay policía, así es como se resuelven los problemas, pues aquí metemos policía también, ¿no? Porque lo que se asume muchas veces en la educación alternativa es que o sea, una vez que se retira la maestra ya no hay influencias, pero lo que ocurre es que se nos están colando sin darnos cuenta otras influencias con las que no contamos, y como no contamos con ellas, tampoco las cuestionamos, ¿no? Simplemente suceden. Y porque lo que ocurre es que esto que se llama respeto a la espontaneidad del alumnado, que es algo que suena muy bien o puede sonar muy respetuoso a mucha gente, lo que es en realidad es abandonar al alumnado en manos de la presión ejercida objetivamente por el ambiente, ¿no? Es decir, que ese antiautoritarismo acaba siendo una renuncia frente a los autoritarismos. O sea, y en ese sentido hay quien considera que estas pedagogías son profundamente conservadoras. Y esto se ve también en su postura sobre los intereses y los talentos, ¿no? Porque algo que vertebra el funcionamiento de una escuela libre es que lo que se aprende tiene que ser elegido por cada alumno individualmente, ¿no? Entonces, en lugar de entender que los intereses están socialmente mediados o socialmente determinados, lo que presuponen estas pedagogías es que los niños nacerían ya con unos intereses y unos talentos naturales e innatos, y que el fin de la educación sería, por lo tanto, descubrirlos y permitir que se desplieguen, ¿no? Pues si esta niña muestra mucho interés por la literatura, no nos preguntemos de dónde viene esto, sino simplemente asumamos que esto es algo natural y estimulémoslo. Bueno, o pongámosle materiales para que esto pueda desplegarse. Lo que se hace así es camuflar tanto los privilegios como las dificultades que tienen que ver con los medios sociales de procedencia del alumnado, ¿no? Y por lo tanto, al convertir las diferencias de clase en diferencias puramente individuales, diferencias de naturalezas individuales distintas, se está naturalizando la sociedad de clases, ¿no? Se naturaliza esta sociedad de clases. Y para ir terminando con esto de las críticas a las alternativas o a las falsas alternativas, hay que señalar el carácter profundamente romántico de las pedagogías alternativas, con su culto al yo, su insistencia en la vuelta a la naturaleza y con su antiintelectualismo. Porque una de las constantes de las escuelas no directivas es su defensa de que todo aprendizaje tiene que ser vivencial. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que todos los aprendizajes tienen que partir de lo que uno o una vive en primera persona y además de su deseo individual y espontáneo de aprender algo, ¿no? Un deseo que se considera ya libre. Claro, esto que a mucha gente le suena respetuoso, ¿no? En realidad es muy, muy irresponsable porque implica renunciar a nuestra memoria colectiva, a los aprendizajes, análisis y herramientas que hemos hecho en el pasado, ¿no? Colectivamente. Y sobre esto, antes citaba a Michel Cornaton, vuelvo a hacerlo. Cornaton decía que con la no directividad la verdad que ha surgido como resultado de las largas luchas de los obreros desaparece y que de pronto solo importa lo que una vive y siente aquí y ahora en primera persona, ¿no? Solo importa la propia experiencia. Y claro, eso tiene una consecuencia gravísima y es que empuja al alumnado al relativismo y al escepticismo, porque si la no directividad se basa en que en el fondo la idea que o sea, en que en el fondo cada una tiene su propia verdad particular, ¿no? Que lo que es verdadero para una misma no lo es para el resto, ni en otro momento ni en otro lugar, pues esto es lo mismo que decir que no existe nada cierto, que todo es igualmente válido, que no hay nada que enseñar, que no hace falta establecer si una posición está mejor fundada que otra. Por lo tanto, es empujar al alumnado a encerrarse en el círculo de sus ideas previas y, por lo tanto, también al conformismo y al conservadurismo, ¿no? Aceptar el mundo tal y como lo conocemos. Vale, entonces, para que nos has dicho muchísimas cosas, Ani, en muy poco tiempo, como siempre. No, acabas de contarnos, ¿no?, los riesgos que tienen ideas que nos parecen tan atractivas como la espontaneidad del niño, cuidar su propia autonomía, extraer lo que hay en él en potencia, la importancia de seguir los intereses y promocionar sus talentos, los riesgos que puede tener, incluso el antiautoritarismo y el antiintelectualismo, también nos lo acabas de criticar
un poco en el marco de estas pedagogías libertarias, y el aprendizaje vivencial, que es como uno de los ejes de la pedagogía moderna, incluso de seguir la propia verdad de cada uno en el marco de un ámbito respetuoso, ¿no? O sea, ¿consideras que para nada pueden cambiar el mundo las pedagogías alternativas como pretenden hacerlo? Eso es. O sea, lo primero haría un apunte sobre esto, porque se dice muy a menudo que la educación cambia el mundo, que la educación es el motor de la transformación social. Y esto no lo comparto. O sea, ni en el caso de la educación alternativa, ni en la tradicional, ni ninguna, ¿no? No creo que la educación sea el motor del cambio social. Me explico. Primero, si entendemos educación como toma de conciencia, en ese sentido, sería idealista pensar que la revolución vendrá simplemente de un cambio en las mentes, ¿no? Los procesos sociales no funcionan así. O sea, nuestro ser social no es un producto de nuestra conciencia, sino que es al contrario, es el ser social el que determina la conciencia. Por lo tanto, no tendría sentido decir que la revolución vendrá simplemente de una revolución en las conciencias, ¿no? Pero por otra parte, también se puede interpretar que cuando hablamos de educación hablamos de la escuela, ¿no? de los espacios educativos y fundamentalmente la escuela. Claro, en ese caso el problema de decir que es la escuela la que transforma la sociedad es que estaríamos de alguna forma ubicando la escuela fuera de la sociedad como una esfera separada, ¿no? Con sus propias lógicas y funcionamiento independiente, y una vez que sacamos la escuela del mundo, la ponemos a tirar del mundo. Y claro, esto para mí es un sinsentido, ¿no? Esta postura, porque los fenómenos educativos están determinados por procesos sociales más amplios, ¿no? Y por lo tanto no pueden entenderse si no se entiende la marcha general de nuestras sociedades. Por poner un ejemplo, no pueden entenderse las transformaciones actuales del sistema educativo sin entender el contexto de crisis capitalista, ¿no? No son independientes. Claro, esto no significa evidentemente que no haya que transformar la escuela, por supuesto que hay que transformarla. Lo que quiero decir con esto, con este matiz, y ahora vuelvo a tu pregunta, es que tanto apostar solo por la lucha en el ámbito de la educación como abandonar toda lucha educativa, cualquiera de las dos cosas, nos conduciría igualmente al fracaso, ¿no? O sea, creo que no se deben depositar excesiva confianza en las posibilidades revolucionarias de transformación de la escuela y solo de la escuela, ¿no? Pero que al mismo tiempo no puede aplazarse la transformación de la escuela en espera de cambios en el resto de la sociedad. Esto, o sea, me parece un matiz importante porque, claro, criticar esto en la educación alternativa podría parecer que digo que otro tipo de educación sí es motor de la transformación social, ¿no? Pero bueno, hecho este matiz, vuelvo a la pregunta. Y, o sea, el problema de las escuelas alternativas, de aquellas que tienen intención de transformar la sociedad, porque luego hay otras que no la tienen en absoluto y bueno, pues esas está claro. Pero aquellas que tienen una intención incluso revolucionaria, el problema es que su propuesta política es impotente para conseguir eso que pretenden conseguir. Y me explico. O sea, buena parte de los defensores de la educación alternativa, sobre todo aquellos que parecen más radicales, son utopistas. Para los utopistas, la forma de acción política más potente que tenemos disponible no sería, por ejemplo, luchar contra la escuela y la universidad públicas, privadas, las academias, es decir, no sería luchar contra las formas sociales capitalistas en el ámbito de la educación, sino asumir que esas formas sociales capitalistas son totalmente opresivas, no hay nada que hacer en ellas y hay que abandonarlas, ¿no? Entonces, dejar esas formas sociales en paz, dejar la escuela pública y demás en paz, y simplemente dedicarnos a construir proyectos ideales al margen entre comillas, porque en realidad se creen al margen, pero se ciegan a que no lo están, ¿no? Entonces, los utopistas lo que hacen es abandonar la escuela pública porque creen erróneamente que las formas sociales capitalistas son monolíticamente opresivas, que no hay ninguna posibilidad contenida en ellas para la superación del capital. Por lo tanto, la única opción que para ellos podría llevarnos a acabar con el capitalismo sería salirnos de él, ¿no? Esto que suele decirse de salirnos del sistema. Entonces, asumen para empezar que es posible desertar del capitalismo, o sea, que existe alguna fuera del sistema externo al capital donde podríamos vivir ya en libertad y construir islas de libertad, ¿no? Esto yo no lo comparto, claro.
No hay ningún lugar externo al capital, ¿no? Donde podamos ya vivir en libertad. Y cuando uno cree que ese lugar existe y se va a ese lugar, sea figurado o literal, y empieza a tratar de construir esa isla, tarde o temprano se acaba dando cuenta de que no es verdaderamente una isla de libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues para los utopistas, la forma de superar el capitalismo sería que cada vez hubiera más islas de libertad, ¿no? Islas que tendrían que estar cerradas a las injerencias del capital, que para ellos sería algo que está fuera amenazando, ¿no? Como llamando a la puerta de la escuela, pero que no está dentro de la escuela. Claro, sobre esto tendrían mucho que decir todas las acompañantes que están trabajando sin contrato y, vamos, increíblemente explotadas en escuelas alternativas, ¿no? Pero bueno, el capitalismo estaría fuera llamando a la puerta, y esas escuelas tendrían que cerrarse. Y bueno, hablo de escuelas, pero puede ser experiencias en todos los ámbitos, ¿no? O sea, que haya más centros sociales ocupados, más huertos comunitarios, más escuelas libres, etcétera, ¿no? Más experiencias que se concebirían a sí mismas como islas de libertad. Y básicamente el capitalismo se supone que se acabaría cuando todo el mundo hubiera desertado, ¿no? La gente va desertando y dice, me bajo del carro, me monto mi isla de libertad, y llegaría un momento en que se convencería a todo el mundo para que se salga del capitalismo, y entonces se desmoronaría él solo porque todo el mundo le habría dado la espalda, ¿no? Esto, evidentemente, lo he presentado de una forma muy burda, no suelen defenderlo así, o sea, yo lo planteo así para que se vea el absurdo, pero lo que se suele decir, por ejemplo, es que nos salimos del sistema y por medio de la autogestión creamos mundos con los que soñamos, y que desde esos espacios de libertad iríamos atacando al sistema desde fuera, ¿no? Tirándole piedras de forma más o menos espontánea hasta que tuviéramos las fuerzas para acabar con él. Claro, o sea, probablemente poca gente piense que desertar así hará que el capitalismo se desmorone, ¿no? Seguramente no lo piensan tan claramente, pero aunque no lo piensen así, o aunque no lo afirmen así, su práctica política es lo que presupone. O sea, la práctica política de la deserción presupone que esa es la forma en la que uno superará el mundo que quiere superar, ¿no? Y luego hay un asunto más, y es que, o sea, he dicho lo de salirse del sistema y atacarle desde fuera, ¿no? Pues ¿por qué presuponen en las escuelas alternativas que eso va a pasar? Pues porque consideran que, como están sacando a un puñado de niños de la escuela del sistema, y los tratan de guardar en una burbuja, protegidos del conflicto social, atendiendo todas sus necesidades, pues estos niños serán niños felices, que se convertirán en adultos felices, y que algún día cambiarán el mundo, ¿no? Claro, esto puede sonar muy naif, pero está muy extendido, y, bueno, voy a plantear dos críticas a esto. Lo primero es que esta postura, ¿no? de dejarnos salirnos, seremos felices, y cuando seamos felices acabaremos con el mundo que queremos superar. Esta postura en realidad siempre conduce a aceptar el mundo tal y como es, con tal de que se nos permita crear alguna isla para la innovación educativa. O sea, alguna isla, en este caso las escuelas libres, concebida como un espacio para la salvación de unos pocos, que siempre son unos pocos privilegiados, ¿no? Un caso típico en este sentido es el de la escuela libre Summerhill, ¿no? Que hace un par de años cumplió un siglo, y que funcionaba o funciona como una pequeña sociedad alternativa en la que el alumnado se refugia y se aísla del resto del mundo, ¿no? Y se espera, pues, que cuando sean adultos y salgan al resto del mundo, pues harán el bien, ¿no? Sea lo que eso signifique, sea lo que sea. Y la segunda cuestión es que lo que hacen los defensores de esta postura es asumir que la gente feliz hace cosas buenas por los demás, y que la gente infeliz hace cosas malas. Esto se ve muy claramente en la postura del fundador de Summerhill, en la postura de Neil, que decía algo así como que ningún hombre feliz ha perturbado nunca una reunión, ni predicado la guerra, ni linchado a un negro, ninguna mujer feliz ha sido nunca regañona con su marido ni con sus hijos, ningún hombre feliz cometió nunca un asesinato, ningún patrón feliz metió nunca miedo a sus trabajadores, cosas así, ¿no? Claro, lo que viene a plantear es que todos los problemas sociales son una consecuencia de la infelicidad del ser humano. Claro, esto, para empezar, es un argumento falso que a cualquiera que uno se relacione con gente puede darse cuenta de que mucha gente profundamente infeliz no agrede a los demás, no se convierte en victimaria, sino lo contrario, ¿no?
y mucha gente muy feliz no parece estar demasiado preocupada por los problemas del resto. O sea que eso es evidentemente falso. Pero además de ser falso es muy perverso porque estigmatiza a quien sufre, ¿no? Convierte a aquel que sufre en alguien que hará sufrir a los demás necesariamente, desresponsabiliza a quien agrede porque siempre será porque alguien le haya hecho algo malo antes y no explica por qué muchas víctimas no se convierten en victimarios, ¿no? O sea, es una explicación terrible. Y en ese sentido, y termino con esto, hay lo que escribió Judith Suissa en su libro sobre anarquismo y educación en relación con Summerhill es muy interesante porque ella estuvo allí visitando la escuela varias veces y después de esto ella lo que dijo de Summerhill era que era un alegre grupo de niños y niñas, seguros de sí mismos y felices, que seguramente se convertirían en adultos felices, pero completamente centrados en sí mismos, ¿no? Que no había en la escuela apenas intentos de comprometerse con asuntos sociales más amplios o de confrontar la realidad sociopolítica actual. Y esto me parece un muy buen resumen de lo que se puede esperar de una educación libre, ¿no? Tal y como se plantean. Ari, nos ha quedado claro que no, cuál es, o sea, por qué son falsas alternativas, digamos, o sea, por qué la solución no puede ser crear islas de libertad, ¿no? Como decías, y nos ha quedado también bastante claro que no, o sea, que no te vas a bajar del carro, ¿no? Por lo que hemos podido entender, pero al comprender las falsas alternativas, imagino que te lo habrán preguntado en multitud de ocasiones, pero me gustaría que ahora fuésemos un poco a indagar cuáles son, por tanto, las verdaderas alternativas, si es que las hay. Sí, o sea, me lo han preguntado mucho, sobre todo el habitual este de ¿y tú qué propones? ¿No? O sea, es una pregunta que sin duda me parece importante y de hecho es algo que me preocupa mucho ahora poder responder. Es a lo que le estoy dedicando mucho esfuerzo últimamente. Pero algo que me preocupa también es que muchos de quienes me la han preguntado con más vehemencia no parecían tan interesados en la respuesta, ¿no? En saber qué propongo, sino más bien en la posibilidad de desactivar mi crítica. O sea, dando a entender que solo hablo de lo que me parece mal o no me gusta, pero que no digo cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? O sea, solo dices, bueno, ¿qué te gusta a ti? Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cuál es la propuesta? Claro, la cuestión es que no puedo estar más en desacuerdo con las premisas de esto, o sea, por dos razones. Primero, porque dicho así parece que es una cuestión simplemente de lo que a mí me gusta o me deja de gustar, ¿no? Pero yo no planteo mis críticas así, es decir, yo no establezco a priori un modelo que a mí me parece mejor y luego comparo la realidad con ese modelo, ¿no? A mí me parecería que la educación debería ser tal y tal y tal, y entonces comparo la educación alternativa, comparo la realidad, en este caso de las escuelas alternativas, con mi modelo, ¿no? Y después critico la realidad porque no se parece a mi modelo. O sea, ese no es mi planteamiento, porque además a mí eso me parece un ejercicio intelectual que puede ser entretenido, pero no va a ninguna parte, ¿no? Porque no puede cambiar la realidad. O sea, no sirve de mucho afirmar cómo debería ser la realidad y tratar de convencer a la gente de que construya esa nueva realidad abstrayéndose. Si al hacerlo una se abstrae de lo que existe hoy, ¿no? O sea, eso sería de nuevo también Una profundamente isla, ¿no? idealista. Sería otra isla. Sí. Por eso lo que yo intento hacer es crítica inmanente. O sea, la crítica inmanente es aquella que mide algo por sus propios criterios, no por criterios externos que una establezca, no un estándar externo de lo que a mí a priori me parecería que algo debe ser, porque eso sería dogmático, tal y como yo lo entiendo. Y claro, en el caso de la educación alternativa, lo que yo he hecho es contrastar lo que ésta dice con su práctica y sus resultados, ¿no? Por ejemplo, dices que eres antiautoritario, vale, venga, vamos a verlo, vamos a revisar tus presupuestos, tu práctica y sus efectos, ¿no? Y lo que aparece en el caso de la educación alternativa es que, como he dicho antes, ese antiautoritarismo es solo el reverso del autoritarismo, ¿no? Es dejar a la infancia en manos de la presión objetiva del ambiente. O sea que yo, la crítica que hago a la educación alternativa es en la medida que no cumple lo que ella misma dice hacer, ¿no? Y eso sería una crítica inmanente, ¿no? Que parte de los propios criterios de aquello que se critica. Y en segundo lugar, algo con lo que creo que es importante romper y en educación creo que es fundamental,
es romper con la idea de que por un lado está la crítica y por otro lado está la propuesta, ¿no? La propuesta sería algo así como algo que se nos ocurre mágicamente después de haber hecho una crítica, ¿no? O sea, yo planteo una crítica y luego pienso muy fuerte y digo, a ver, qué propuesta se me ocurre? Como si la propuesta no guardara una relación directa, muy íntima con la crítica. Creo que la forma más sencilla de explicar esto es que siempre que una critica algo, está diciendo también, aunque sea de forma implícita, algo sobre lo que propone. Habría que explicitarlo en la medida en que se pueda, ¿no? Pero siempre hay algo de propuesta en la crítica. Y del mismo modo, una propuesta nos dice también algo sobre la crítica con la que se relaciona. O sea, y de hecho, el problema de las propuestas erróneas es que siempre emergen de una crítica errónea, ¿no? Es decir, a lo que quiero ir es a que crítica y propuesta avanzan siempre de la mano. Por lo tanto, la objeción es habitual de, bueno, sí, criticas mucho, vale, muy bien, pero no propones nada, es una objeción que para mí no tiene sentido, porque sí puede ser que falte explicitar más qué implica en términos propositivos una crítica que has hecho. Eso, estupendo. Pero en general, si falta propuesta, es que falta crítica, ¿no? O sea, que lo que se ha presentado como crítica no lo es verdaderamente, no está completo, no está bien planteado. Porque la crítica, en la medida en que expone las determinaciones de un problema, está también dando las claves para resolverlo. Y por eso ahora lo que más estoy trabajando es en hacer explícita la propuesta, ¿no? que implica mi crítica. No voy a dar eso sin ninguna receta, porque eso no tiene sentido para mí, pero lo que sí pretendo es exponer las implicaciones que tiene la crítica que hago a la hora de pensar el qué hacer, ¿no? Es decir, intento ahora responder a qué nos dice la crítica sobre nuestra práctica. El problema es que para estar en condiciones de hacer eso bien, tendría que avanzar también en una tarea a la que hasta ahora no le había dedicado demasiados esfuerzos, o más bien no suficientemente rigurosos, que es la crítica a la educación tradicional, ¿no? Solo he abordado con suficiente seriedad la crítica a una de las caras de la moneda, ¿no? A la de las falsas alternativas, pero para exponer una propuesta más completa, más en condiciones, necesitaría desarrollar también la crítica a la otra, ¿no? A la otra cara de la moneda, que es en lo que estoy trabajando más en este momento. Y claro, eso me está permitiendo empezar ya a poder formular partes de la propuesta. Entonces, para poner algún ejemplo para responder a la pregunta que me haces, ¿no? Que no estoy en condiciones de responderla por completo, pero para exponer un poco cómo lo estoy planteando, pongo como ejemplo la cuestión de la relación entre medios y fines, ¿no? Voy a simplificar un poco por no extenderme demasiado, porque esto requeriría mucho desarrollo. Pero sobre los medios y fines, aquellos anticapitalistas defensores de la educación tradicional lo que consideran es que el fin justifica los medios, incluso medios coercitivos. Es decir, que para conquistar nuestra libertad, cualquier medio que sea necesario es legítimo, y de ahí, por lo tanto, su defensa de la autoridad docente como una autoridad que vendría dada de antemano y que, por lo tanto, no tienen que justificar, ¿no? O sea, como lo que yo hago es para emancipar a este alumnado, por su bien, es la lógica del por su bien, cabe cualquier medio, ¿no? Evidentemente nadie dirá cualquier medio, pero bueno, hay un rango bastante amplio de cosas. Y esto es una forma de separar medios y fines, porque lo que asumen es que un fin de emancipación se logrará por medios de dominación. O sea, hay una separación y contradicción entre los medios y los fines. Ahora, ¿qué hacen los defensores de la educación alternativa, que se consideran anticapitalistas, sobre la cuestión de los medios y fines? Bueno, pues creen que una vez han desertado del sistema, en lo que respecta a ellos el fin está logrado, ya son libres. Lo pueden presentar de forma más matizada o no, pero esta es un poco la lógica de fondo. Por lo tanto, si una ya es libre, no tiene que establecer los medios para conquistar su libertad. Los medios acaban siendo simplemente vivir como si ya fuéramos libres. Cualquier cosa puede ser entendida como una expresión de esa libertad ya conquistada y, por lo tanto, los medios son irrelevantes, pasan a ser irrelevantes. No hay que pensar unos medios en relación con los fines. Y ya he explicado antes cómo los medios de la educación alternativa, la no directividad, no conducen al fin que declaran, ¿no? A la emancipación humana. Por lo tanto, de nuevo, aunque bajo otra forma distinta que los defensores de la tradicional, de nuevo incurren en una separación entre medios y fines. Entonces, la propuesta para superar ese error
es identificar el error fundamental, que en este caso es la separación entre medios y fines, y al hacer la crítica exponer la forma de superarlos, que sería la defensa de la unidad entre medios y fines. Y unidad no es, como entienden los de la educación alternativa, hacer como si ya fuéramos libres, sino poner los medios necesarios para nuestra emancipación, y esos medios tienen que efectivamente generar relaciones más libres. O sea, la única forma de comprobar que no hay una separación entre medios y fines es que en la práctica permitan construir relaciones más libres. Si no, estás separándolos. Vale. Tenemos poco tiempo y muchos hilos de los que tirar. Entonces, yo voy a tirar solo de uno. Tengo varios, me gustaría preguntarte por uno que seguro que te voy a preguntar, y también has hecho una crítica de cómo los utopistas abandonan la educación pública, y me interesaría muchísimo que tú luego, pero supongo que saldrá en las preguntas en el chat, cuál es tu postura frente a la educación pública, a la escuela pública, ¿vale? Pero eso lo dejamos para luego, y me gustaría cerrar con la pregunta tirando un poco del hilo esto último que nos estás contando, ¿no? Porque estabas hablando de cómo estás trabajando en las implicaciones de tu crítica para la práctica, pero a la vez queriendo huir de las recetas, pero a la misma vez exponiendo la forma de superar estos errores, poniendo los medios necesarios. Entonces, aunque intuyo a qué te refieres con que huyes de las recetas, me gustaría, si puedes desarrollarnos un poquito más por qué, y ya damos paso a los espectadores. Vale. Bueno, pues, o sea, antes una de las cosas que he dicho es que la propuesta avanza de la mano de la crítica. ¿Qué ocurre con la crítica? Que la crítica no puede nunca despegarse de la realidad concreta, ¿no? O sea, no puede plantear, o sea, la crítica es siempre una crítica de lo que existe tal y como existe en ese momento, que tiene que hacerse cargo de las posibilidades e imposibilidades concretas, ¿no? Y esas posibilidades e imposibilidades no son estables, sino que se van actualizando con nuestra práctica. Por lo tanto, no es posible dar recetas completas de antemano a priori que después podrían aplicarse a la práctica, porque el problema tal y como se nos presenta inicialmente va cambiando a medida que vamos interviniendo, y no podemos prever a priori con total seguridad cómo va a evolucionar. Y pongo un ejemplo. El caso habitual de escuelas en las que hay problemas con el fútbol ocupando casi todo el espacio. Imaginemos que un grupo de niñas inician una protesta que acaba conduciendo a que un grupo de docentes decidan la retirada del balón X días a la semana, ¿no? Del patio. Claro, ahí podemos intuir cosas que pueden pasar, pero no podemos saberlo con seguridad. Imaginemos que la retirada del balón conduce a que se empiecen a generar otros juegos con una participación más igualitaria entre niños y niñas, una ocupación del espacio más igualitaria, pero podría pasar también que según cómo se haga esa intervención y las condiciones que hay allí, un grupo de niños interpreten que las niñas son responsables de eso que ha ocurrido y se dediquen a ocupar el tiempo de patio en acosar o agredir a las niñas que han instigado aquello. O sea, lo que va a pasar después de una intervención nunca podemos asegurarlo del todo, ¿no? Esto quiere decir que cualquier propuesta de solución de un problema que se despegara de la realidad concreta y de cómo ésta se va desarrollando sería dogmática y en algún momento, tarde o temprano, tendería al fracaso, ¿no? A eso es a lo que me refiero con que la propuesta tiene que avanzar de la mano de la crítica, que vaya permitiéndonos establecer en cada momento los medios necesarios, ¿no? Porque si una se abstrae de las condiciones concretas en las que desarrolla su práctica, que es lo que ocurre cuando se elaboran recetas, tarde o temprano acaba separando medios y fines, ¿no? Como decía antes, y por lo tanto acaba abocada al fracaso. Por eso tampoco tiene sentido que nos traten de vender ciertas metodologías, ¿no? Que, como un método predefinido y por lo tanto separado de su objeto. Pero hay un apunte más y con esto termino, y es que hay mucha gente crítica con las recetas que lo que viene a decir es algo así como que no se puede afirmar nada sobre el quehacer, ¿no? Que la docencia es un arte, una artesanía, que ser docente es como navegar en un mar de incertidumbre, que la tarea docente es inconmensurable o alguna otra vaguedad o cursilería de este tipo, ¿no? El problema es que afirmaciones así funcionan como una excusa para no tener que justificar racionalmente la propia práctica, ¿no? O
O sea, mi crítica no, a las recetas no es una crítica, o sea, es una crítica a definir a priori una solución completa a los problemas, que se ciega ante las condiciones concretas y separa los medios de su objeto. No es una defensa de la renuncia a explicitar y justificar en todo momento tu práctica, ¿no? De hecho, tanto el que sigue recetas como el que se define como un navegante en la incertidumbre, ambos comparten algo fundamental, y es que no tienen que justificar su práctica. Uno porque sigue algo que han diseñado otros, y otro porque oculta los criterios por los que se rigen, ¿no? Muchísimas gracias, Ani. Estaríamos 3 horas más aquí contigo, pero sabemos que el tiempo es limitado y tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a empezar por una que te han hecho, además de las 1000 felicitaciones por la exposición. Nos pregunta Pedro Rodríguez Rojas, ¿cuál es tu postura frente a las pedagogías críticas de Giroud, de McLaren y de Paulo Freire? Si puedes decir algo sobre alguna de ellas, que pues, estaría interesante. Pues a mí me interesaron muchísimo durante bastante tiempo, y tenía la solución de que eso era la solución a todos los problemas. Cuando ahora les estoy revisitando, me parecen menos revolucionarios de lo que me parecían entonces. Me parecen mucho más socialdemócratas de lo que veía hace unos años. Y entonces una de las tareas que tengo ahora es profundizar, es volver a revisitarles y poder plantear algunas críticas, ¿no? Y una de las, por poner un ejemplo, en general los académicos que están en la onda de las pedagogías críticas suelen ser muy idealistas, o sea, suelen plantear la transformación social muy a menudo desde un cambio en las conciencias, en el sentido de lo que hay que hacer es concienciar al alumnado de los problemas sociales. Y claro, una cosa que a menudo que en general no se preguntan es quién educa al educador, porque suelen de alguna forma presentar al educador al educador crítico casi automáticamente por revolucionario, que transmitiría un conocimiento que no estaría mediado socialmente, que sería ya revolucionario. Y claro, a mí esta postura me parece idealista, pero creo que plantear una crítica seria más allá de esto, o sea, es algo en lo que estoy, pero que requeriría más tiempo. Vale, también vamos a dar paso a Fernando Gil, que ha levantado la mano. Si puedes, eso es, genial. Gracias, Ani, por tu brillante intervención, interesantísima y sugerente, y por aceptar la invitación de la revista. Y ya aprovecho también para dar las gracias a Tania Alonso y a Alberto Sánchez, que está detrás de este directo. Estoy pensando en que me gustaría, como hay poco tiempo, que nos dijeses algo sobre cómo entiendes tú la relación entre educación y política en general. No ya pedagogías alternativas, pero por todo tu discurso hay soterrado una concepción sobre la relación entre educación y política. Solo eso. Gracias y enhorabuena. Pues, o sea, sinceramente creo que es una pregunta que me supera por ahora, porque, claro, para empezar, antes de hablar de cuál es la relación entre ambas, habría que plantear qué es lo que entendemos por cada una de ellas, ¿no? Y creo que mi postura sobre lo que es la política y sobre lo que es la educación son bastante contraintuitivas ambas. Entonces, no sé si es algo que me veo en condiciones de responder en 5 minutos y sin un diálogo más tranquilo. Bueno, yo creo que has contestado bastante todo lo que has dicho, pero lo dejamos para otra ocasión. Vale, de acuerdo, gracias. Eso, o sea... Ani, también nos preguntan cómo puedes, ¿no? Nos dice Enrique Farrán, desde la Universidad Pedagógica de México, que cómo puedes explicar la gran autoridad moral que, sin embargo, se autoadjudica la educación alternativa y que en general se le da en el campo educativo, ¿no? O sea, como pues tu crítica y en comparación con la autoridad moral que se atribuyen y que también el mundo educativo les atribuye. Vale, aprovecho para hacer un apunte porque he visto otra pregunta que está relacionada con lo anterior, y es que las propuestas que yo he estado criticando no son freirianas. O sea, de hecho, Freire viene de una tradición marxista, y a Freire, como a cualquiera, habrá que plantearle una crítica. No soy en general seguidora acrítica de nadie,
pero las propuestas que he estudiado son propuestas que vienen de la tradición libertaria, anarquista, o propuestas alternativas que, sin definirse como anarquistas, siguen planteamientos similares, ¿no? O sea que no me refiero a esas, por si eso sirve para aclarar. Y me recuerdas, sí, lo de la autoridad moral. Bueno, creo que en general las escuelas alternativas han elegido un buen enemigo y fácil de criticar, que es la escuela tradicional. Entonces, han conseguido convertirse, y esto es un éxito que hay que reconocerles, en, de alguna forma, como la postura radicalmente opuesta a la educación tradicional, que estaría verdaderamente preocupada por el sufrimiento y los problemas del alumnado. Y por lo tanto eso es algo que seduce a mucha gente, ¿no? Y a mí me sedujo. O sea, en ningún caso yo hago un juicio moral a gente que pueda estar interesada en eso. Yo lo que trato es de desvelar a lo que me llevó la crítica y por qué dejé de tener esos planteamientos. Ahora, algo que influye mucho es que, bueno, yo hablo siempre en conversaciones informales de cómo se utiliza mucho a los niños para librarse de cualquier crítica, ¿no? O sea, si uno dice que quiere salvar a los niños de este mundo injusto, pues decir que estás en contra de aquel que lo está diciendo exige un desarrollo largo, ¿no? Porque ¿quién no quiere? O sea, ¿a quién no le preocupa cómo están los niños, ¿no? Entonces, claro, han conseguido establecerse como aquellos verdaderamente preocupados por la infancia y sus problemas, y aquellos que se oponen a la educación tradicional. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer autocrítica, quienes, discrepando con la educación tradicional, no hemos sido capaces de exponer suficientemente una crítica a esta que no pase por la defensa de la educación alternativa, ¿no? O sea, creo que eso revela, que hayan podido ocupar ese espacio revela que no lo hemos ocupado con otro tipo de críticas a la educación tradicional. O sea, es un llamado a ponernos las pilas. Fenomenal. Ya voy a hacer una cosa, y es que voy a dar 2 palabras, ¿vale? Porque la de Sergio Grossi ya la damos por contestada con esto del apunte freiriano. Y voy a dar 2 palabras de David Ayose para que pregunte que haga su pregunta, y a David Reyero que las hagan de seguido, y tú pues contestas en los minutos que quedan y ya está, ¿vale? Vale. Pues David Ayose, puedes encender tu micrófono. ¿Se me escucha? No sé si tengo los permisos. Vale, a ver si soy capaz de plantear la pregunta. Bueno, lo primero, gracias por la presentación. Y lo segundo es, ¿cómo caracterizarías materialmente o de forma un poco concreta la educación tradicional? Porque, por un lado, estableces esta separación entre medios y fines, pero esto se lo adjudicas también a la educación alternativa, entonces no se diferenciarían en este apartado. Y por otro lado, si vemos tradicional como lo que indica, que es como mirando hacia el pasado, la categoría se me hace como muy vasta. Y veo que a veces, tanto desde los planteamientos como que la critican, como los que la idealizan, es eso, es como una idealización. Se generan como posturas que a lo mejor no son del todo tal cual. No sé si me entiende. Sí. Vale, hacemos la pregunta también de David Reyero y contestas así seguido. David Reyero. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los que han organizado esta sesión. La verdad me ha parecido súper interesante. Y mi pregunta, primero, yo también tenía algo parecido a lo que decía David, mi tocayo, David Ayose. O sea, la idea de educación tradicional es un poco amplia, demasiado amplia quizás. Aristóteles es bastante tradicional y tiene una concepción en relación medios-fines bastante buena, no separada. Y Aristóteles, digamos que es un pensador que podríamos englobar como tradicional. Pero mi pregunta va con respecto a esto de la relación que hay entre pedagogía y recetas. Yo solo sé que los expertos aprenden a ser expertos a partir de aprender recetas. Es decir, un buen cocinero, cuando es un cocinero experto, es un cocinero que parte de recetas. Seguro que aprendió recetas inicialmente. Es decir, solo quien aprende recetas puede llegar a ser un experto y a ser creativo, a partir de aprendizaje de recetas. O sea, de seguir pasos muy concretos en la acción. Es decir, de tener una especie de seguridad práctica, que es lo que dan las recetas, una seguridad práctica. Y es la seguridad práctica dominada
la que te permite ir más allá. Pero normalmente, es igual que casi todos los críticos con la educación, son gente que ha triunfado en el sistema. Son gente que ha llegado a la universidad, ha hecho doctorados, es decir, gente que ha superado todos los requisitos que el sistema recetario, si lo queremos llamar así, exige. Entonces hay una especie de paradoja ahí curiosa, y es que el dominio solo surge a partir del dominio de una praxis ejemplificada en recetas, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverías tú esa especie de contradicción? Aparte de que la pregunta de David Ayeso me ha parecido muy interesante, como que concretes un poco más a qué te refieres con la educación tradicional. Nada más. Muchas gracias. Me ha encantado tu intervención, ¿eh? Gracias. Bueno, lo primero, sí, tanto la educación tradicional como la he presentado, como la educación alternativa, ambas separan medios y fines. Y en lo que estoy trabajando es precisamente en explicitar cómo el error de ambas en todos los ámbitos, o sea, no solo en el ámbito de medios y fines, sino en todos los ámbitos, en el fondo, en el punto de partida es el mismo, lo que pasa es que toma formas distintas. Esto, explicarlo, o sea, esto es como hacer un spoiler de lo que estoy trabajando, pero sí que creo que el error es siempre el mismo, pero toma una forma distinta en cada caso y que por lo tanto la propuesta de superación de ese error es ver qué es lo que hay en el fondo que une a ambas y plantear como el opuesto a eso, ¿no? Sobre qué es la educación tradicional, o sea, es algo, ya lo he dicho antes, que es simplificado porque hay dentro de la educación tradicional corrientes distintas, ¿no? Por ejemplo, hay partidarios de la educación tradicional que no tienen ninguna intención en que la educación sirva para superar el modo de producción capitalista, y los hay que, por ejemplo, si uno es defensor de la meritocracia, puede ser defensor en ese sentido de la educación tradicional y no tiene esa intención de acabar con el capitalismo. Ahora, hay profesores anticapitalistas que defienden la educación tradicional, ¿no? Entonces, hay una diversidad interna dentro y sé que voy a tener que dedicar tiempo a exponerla, porque, bueno, hay características que pueden ser más comunes. Bueno, claro, es que hay dos niveles. Por un lado está la escuela convencional y por otro lado está la pedagogía tradicional, porque dentro de la escuela convencional o la escuela pública también hay escuelas públicas con pedagogías alternativas, ¿no? Entonces hay dos niveles y eso hay que manejarlo ahí con cuidado. Pero, por ejemplo, algo que caracteriza a muchos defensores de la educación tradicional es una cierta nostalgia por una tradición que se habría perdido y que habría que recuperar, ¿no? O sea, una postura nostálgica. Pero, o sea, es que viendo la hora que es y sobre todo teniendo en cuenta que me tengo que ir más o menos puntual, es una pregunta bastante larga. Lo que sí puedo decir es que sé que he simplificado en esa exposición y que a esto le voy a tener que dedicar bastante tiempo, tanto a entender cuáles son las diferencias entre unos y otros, como reconozco ahora las diferencias entre las escuelas alternativas privadas y las escuelas alternativas autogestionadas, pero al mismo tiempo encontrar aquello que las une a ambas, ¿no? Y es cierto que el concepto de lo convencional, lo tradicional está muy manido y hay que precisar más. Sobre lo de las recetas sí que tengo una postura como que puedo decir más resumida. Y es que la seguridad, bueno, primero que los alumnos no son como ingredientes que respondan más o menos igual a un manejo determinado. En los ingredientes con un determinado control de la temperatura, del corte, del utensilio, uno más o menos puede llegar a esa seguridad práctica, que es una seguridad de que uno lo hace bien. Ahora, yo creo que en educación muchas veces esa seguridad práctica es en realidad, lleva en algún momento a una falta de autocrítica, a una cierta autocomplacencia o a un cegarse a los efectos reales de la propia práctica, ¿no? Yo tengo 30 años de experiencia, esto lo hago bien, esto funciona, y si no está funcionando será problema de este alumno en concreto, ¿no? Sobre el tema de que muchos de los críticos por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como mi éxito académico frente a la crítica que planteo
es que yo sí que creo que en las formas sociales capitalistas, y la universidad pública es una de ellas, hay posibilidades para su superación. Ahora, que mi formación académica me pueda abrir ciertas posibilidades, no quiere decir que yo vaya a hacer una defensa de esas formas sociales capitalistas, sino a tratar de, con esas posibilidades que se me han abierto, tratar de superar esas formas sociales. Esto, de nuevo, es una pregunta compleja que exige mucho desarrollo, pero bueno, iría por ahí la respuesta. Lo que ha quedado claro es que nos quedamos con ganas de leer tus trabajos, que esperamos que sean publicados muy pronto. Y muchísimas gracias, Ani, por este diálogo tan fructífero, enriquecedor y tan estimulante. Y te leemos. Nos vemos en las librerías. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por la asistencia. Quedará grabado. Ha quedado grabado y por tanto podréis verlo de nuevo y difundirlo próximamente. Y si tienes acceso a guardar las preguntas, si hay preguntas que se hayan quedado sin responder, en los mismos comentarios del vídeo puedo responder a lo que haya quedado. Estupendo, pues muchas gracias. Gracias a Gracias. todos.